En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Pero yo regreso a retomar el tema. Estamos hablando del amor de Dios. Ha sido nuestro tema de cómo conocer a Dios, la importancia de conocer a Dios. Estamos tratándolo desde el fin del año pasado, de diciembre. Llevamos todo 6 meses hablando del mismo tema. Y estamos hablando del amor de Dios. Dije hace 15 días que Dios es un Dios de pactos. Y normalmente, cuando Dios trata con el hombre, trata a través de pactos. Pero hay 2 pactos principales que uno tiene que elegir por cuál se va a ir, o por lo menos es lo que miramos en la Escritura que Dios nos presenta. Primero es el pacto de las obras. ¿Se acuerdan que hablamos del pacto de las obras? El pacto de las obras fue un pacto hecho entre Dios y el hombre. Entre Dios y el hombre. Lo hizo el Padre, lo hizo Dios con Adán. Adán representaba la raza humana. Y ese pacto de las obras le dio al hombre, en ese pacto de las obras, le dio al hombre el libre albedrío. Pero hay que aclarar lo que es el libre albedrío. El libre albedrío no es lo que muchos piensan hoy. Muchos piensan hoy que el libre albedrío es la autonomía del hombre para determinar lo que es bueno o lo que es malo. Ese no es el libre albedrío. A la luz de la Escritura, el libre albedrío con el cual Dios creó a Adán y creó al hombre es para que el hombre decida si obedece a Dios o no obedece. Si vive en obediencia a Dios o en desobediencia. Si vive en obediencia tendrá vida. Si vive en desobediencia tendrá muerte. Entonces, el libre albedrío no es la autonomía humana, es la capacidad para vivir en obediencia o en desobediencia. Por eso Dios le dijo a Adán que lo que debía de hacer y lo que no debía de hacer. El hombre optó por hacer lo que Dios le dijo que no hiciera, lo hizo. Entonces viene lo que se llama la caída, o el hombre rompe el pacto con Dios y entonces las consecuencias vinieron. Y hay mucho para hablar de ese tema, pero lo toqué hace 8 días y mucho que sigo estudiando y seguimos viendo otras cosas. El hombre, en el libre albedrío, el hombre fue creado para hacer buenas obras. ¿Sí? El hombre fue creado para hacer buenas obras. Pero, según Efesios capítulo 2, versículo 10, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras es la voluntad de Dios. Cuando uno no hace las buenas obras, entonces opta por el camino contrario a la voluntad de Dios. El Señor quiere que la tierra viva en la voluntad de Dios. Por eso Jesús nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra. ¿Cuándo? No en el futuro, sino que en la tierra podamos vivir haciendo la voluntad de Dios. El hombre tiene ese desafío para realizarlo. Y yo dije hace 8 días, di 3 características de lo que es una buena obra, para que aclaremos a la luz de la palabra qué es una buena obra. En primer lugar, una buena obra nace de la fe. En otras palabras, nace de creerle a Dios. Creerle a Dios lo que Dios ha revelado en su palabra. Este es el libro con el cual Dios se ha revelado para que vivamos por este libro. Por eso el pueblo de Dios somos conocidos como el pueblo del libro.
Díganlo a los hermanos, somos el pueblo del libro. No lo olvide, díganlo. Por eso tenemos que estudiar el libro, conocer el libro y pedirle al Señor que podamos, con su gracia, vivir el libro. Somos el pueblo del libro. Entonces, lo primero que una buena obra es cuando se hace en fe. Toda buena obra nace del corazón del Padre Celestial y descansa en Él. Por eso dice la Escritura, todo lo que no es de fe es pecado. Aunque aparentemente sea buena obra, pero si no nace de fe, es pecado. Primero, entonces, una buena obra nace de la fe, de la confianza en Dios, de creerle a Dios lo que debemos hacer. Segundo, una buena obra es hecha para agradar a Dios. Lo primero que debo de preguntarme no es si me agrada a mí, es si le agrada a Dios. Vivimos para agradar a Dios. Mucha gente hace lo que llamamos buenas obras, pero no lo hace para agradar a Dios, lo hace para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea reconocido, para que su nombre sea puesto en la prensa o en lugares especiales. Lo hace para mostrar su bondad. Una buena obra no tiene la característica de egoísmo. Una buena obra es buena obra si se hace para agradar a Dios. ¿Y se acuerdan de la tercera característica? Una buena obra es todo lo que se hace para que Dios sea glorificado. Son 3 puntos sencillos para saber qué es una buena obra. Tenemos que hacerlo. Pues originalmente Dios quería que el hombre viviera en esa dimensión, pero se separó de esa dimensión y fue el tema de hace 15 días. Hoy voy a hablar de otro pacto. Y quisiera que tomáramos, si dijéramos una figura, imaginemos que está la máquina del tiempo acá. Y podemos subirnos a la máquina del tiempo, ir hacia el futuro y descubrir lo que pasará al final. Para descubrir lo que estaba en el corazón de Dios. Hay muchas cosas que se mencionan. Steve Covey, en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, dice en el segundo hábito que todos debemos comenzar con el fin en la mente. ¿Hacia dónde nos apuntamos para que podamos saber lo que vamos a hacer? Si, por ejemplo, usted toma un vehículo y le dice al chofer, bueno, lléveme allá. Si el chofer le dice, ¿y a dónde? No sé, lléveme allá. ¿Cuántos de ustedes cogerían un carro para que el chofer lo lleve allá? Si usted se sube a un vehículo, tiene que saber para dónde va, ¿no es cierto? Si yo tomo un avión y quiero ir a Nueva York, yo tengo la visión de ir a Nueva York y voy a coger el avión que va para Nueva York, no el que va para Río de Janeiro o que va para Frankfurt o para otro lado. Tomo el avión que va para Nueva York porque tengo una meta, tengo el fin en la mente. Luego después, cuando tengo el fin en la mente, pues buscaré la forma de llegar a ese lugar, ya sea por tierra, ya sea por barco, ya sea combinado o con avión o en cualquier otra dirección. El fin en la mente. Dios tenía un propósito en su mente cuando hizo un plan eterno. Voy a mirar un texto de la Biblia para que nos encaucemos. Ese texto de las Sagradas Escrituras está en Hebreos 13:20. Dice, el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Habla de pacto eterno. El pacto de las obras comienza en el tiempo. Comenzó con Adán después de que había sido creado. Dios hizo con Adán un pacto en el tiempo. Ese pacto que voy a mencionar este día, no comienza en el tiempo, comienza en la eternidad. Pero antes de ir al pasado, miremos al futuro. ¿Qué sucederá al final de todo? ¿Cuál es el propósito de Dios al haber hecho un pacto en la eternidad pasada, al haber hecho un pacto para que apuntáramos hacia el futuro?
No tengo tiempo para que leamos toda la Biblia, pero déjenme mencionar algunas cosas de la Escritura. Si ustedes leen, la mejor manera de entender hacia dónde vamos es leer Apocalipsis. Y si quiere, lea los últimos 3 capítulos. Y en sus últimos 3 capítulos, 19, 20, los últimos 4, 19, 20, 21 y 22, nos habla hacia dónde se dirige todo. Y al final de todo, Dios tendrá una familia de muchos hijos. Una familia de muchos hijos. Donde todos los hijos se parecen a su unigénito Hijo, a Jesucristo. Cuando venimos a la fe cristiana, venimos no simplemente para que Dios nos asegure el cielo. Claro, yo le he dicho tantas veces, a mí no me preocupa el cielo, porque cuando yo muera no tengo otro lugar donde ir. Amén. Eso me hace vivir descansado, porque Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Eso no quiere decir que puedo vivir como me da la gana. Ya lo estaremos mirando en el camino si alcanzamos hoy. Dios quiere, en el momento en que conocimos a Jesús, que nuestra vida empiece a ser transformada. La imagen de Dios que se dibujó en Adán comience a ser restaurada en nuestras vidas. Y yo tengo la esperanza de que cada día que pasa me parezco más a Jesús. ¿Y ustedes? ¿Hoy se parecen más a Jesús que ayer? Díganle a su hermano, hoy me parezco más a Jesús que ayer. Y cada día me pareceré más a Jesús. Y al final, Dios tendrá una familia de muchos, de millones, de millones, de millones, de millones, de millones de hijos que se parecerán a Jesús. Uno lo encuentra al final de la novela, si permite usar la expresión. ¿Se han leído novelas de misterio? Cuando comienza a leer la novela, todo es un misterio, no sabe. ¿Sabe cuándo descubre el misterio? Cuando va en el último capítulo. Entonces, adelántese y lea Apocalipsis. Dígale a su hermano, adelántese y lea Apocalipsis para que descubra el misterio, que es lo que Dios buscaba desde la eternidad. Hay mucho para hablar de ello, no tengo tiempo hoy, pero solamente les desafío a que lo hagan, a que se penetren en esa dimensión. Ahora, después de mirar lo que pasa hacia el futuro, en términos muy, muy sucinto, muy resumido, vamos a ver si lo ampliamos ahora. Vamos a tomar la máquina del tiempo y vamos a ir al pasado. ¿Cuándo se hizo este pacto? Este pacto se hizo antes que el mundo existiese. El pacto eterno que estoy hablando ahora. Estoy hablando cómo finaliza, cómo se proyecta para siempre. Pero ahora digo, ¿cómo se inicia este pacto? ¿Cuándo se inicia este pacto? Este pacto no se inicia en el tiempo. No se inicia cuando el hombre fue creado. Se inicia antes de la creación del mundo. Un día, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo decidieron crear el universo y crear al hombre. Dios no tenía ninguna necesidad, ninguna urgencia de crear el universo. Si Él lo creó por su placer, por su deseo, para cumplir, en ese caso, lo que estaban proponiéndose de tener una familia de muchos hijos, en la cual estaba planeado, lo que veo en la palabra, que tú y yo fuéramos parte de ese pueblo, de esa familia, de muchos hijos. La Trinidad hace un pacto. Miremos un pasaje de la Biblia en el libro de Efesios. Efesios 1, del 3 al 12. Dice, alabado sea Dios,
Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios, ¿quiere leer conmigo el versículo 3? El 4. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Un paréntesis. Alguien que no va a decir el nombre ahora me estaba diciendo que uno de los grandes problemas que tiene en la vida uno es ser santo. ¿Cuántos de ustedes se han esforzado por ser santos? A ver, levante la mano. Espero que haya tenido esa intención, ¿no es cierto? Queremos ser santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero mucha gente me dice, pastor, pero es que esforzarse uno para ser santo es bien complicado. ¿Alguien le ha pasado eso? ¿Se ha esforzado por ser santo? ¿Lo encuentra fácil? No, es difícil ser santo. Y yo le digo, cambiemos la figura. Cambiemos. No te esfuerces por ser santo. Esfuérzate por ser como Jesús. Amén. Y si te esfuerzas por ser como Jesús, ¿qué serás? Santo. Es sencillo. No tienes que esforzarte por no hacer esto, por no hacer aquello, por dejar de hacer lo otro y demás, porque es una carga. Pero si nos esforzamos por cada día parecernos a su Hijo Jesús, el resultado será ser santos. ¿Está bien? Mira a su hermano y dígale, no te esfuerces por ser santo. Esfuérzate por ser como Cristo. Entonces, dígaselo bien, mírenlo, y sonríale. Dígale, yo me voy a esforzar por ser como Jesús. Y si soy como Jesús, voy a ser santo. Amén. Sin esforzarme para ser santo, solamente quiero ser como Jesús. Y cada día me lleno de su gracia para caminar lleno del Espíritu Santo. Amén. Y vivir en amor, paz, bondad, etcétera, etcétera, etcétera. Aprender a vivir, a pensar, a actuar como Jesús. Cuando leas la Biblia, especialmente los evangelios, léala para saber cómo anduvo Jesús, cómo vivió Jesús, porque ese es el modelo para ti y el modelo para mí. Entonces, hermanos, en este pasaje nos dice que para ser santos delante de Él, y luego dice, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, de su placer. La palabra que se usa en griego es boulema, el placer, lo que a Él le agrada. No es telema, es boulema, lo que a Él le agrada, según el buen propósito de lo que le agradó a Él, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Reunir en Él, en Jesús, todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su agrado, de su voluntad, otra vez, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos ¿para qué? Para alabanza de su gloria. En esencia, esta breve porción de la Escritura nos habla de varias cosas. Imaginémonos que estamos en la máquina del tiempo y llegamos a la eternidad pasada y encontramos al Padre haciendo un pacto con su Hijo. Con su Hijo. El Padre se comprometió con realizar el sueño de tener una familia, como ya lo dije,
de muchos hijos que se parecieran a su Hijo Jesús en primer lugar. En segundo lugar, Él le prometió a su Hijo que ese pueblo se convertiría en el pueblo exclusivo de Dios. Exclusivo. Pero especialmente ese pueblo sería, como lo narra Apocalipsis 21 y 22, la novia del Cordero, la esposa del Cordero, con lo cual Él se uniría para siempre. Y el fin del matrimonio se cumple en ese hecho, ¿sí? El pueblo y Cristo no serán dos, sino unidos uno solo, para siempre, para siempre. Dios se comprometió con su Hijo a que esa familia, esa gran familia de tantos hijos, fueran para que se uniera con ellos. Quiero decir que esa familia sería grande. Usemos la figura que Dios utilizó con Abraham. Hizo una noche especialísima y le dijo a Abraham: cuenta las estrellas. Y él se pone a contarlas, pero imposible. Son millones, 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 millones. No las puede contar. Y le dijo el Señor: así será tu descendencia. Así será el pueblo de Dios. Así será la iglesia que vivirá para siempre con el Señor. Incontable. Y luego, para aclarárselo un poco mejor, lo llevó a la orilla del mar. Y le dijo: quiero que cuentes la arena del mar. Tremenda figura. Le dijo: así será tu descendencia. La familia de Dios será una gran familia. Dígale a su hermano: la familia de Dios será una gran familia. Imposible de contar. De toda tribu, de todo pueblo, de todo linaje, de toda lengua, de todas las etnias que hay en la tierra, que han existido, que existen o que existirán. Una gran, gran, gran familia. Y con esa familia Dios promete unir a su Hijo para siempre. A esa familia Dios el Padre los haría herederos de todas sus riquezas. Yo les pregunto una cosa: ¿cuántos de ustedes son medio pobres? A ver, ¿cuántos aquí se consideran pobres? ¿Alguna vez se ha considerado pobre? ¿Cuántos? Yo me consideré pobre en un tiempo. Inclusive siendo cristiano. O sea, se ha oído algunos que se quedan: uy, pero es que con este clima. No, pero que con estos impuestos, pero que con esta castidad de vida, somos pobres. ¿Sabe, hermano? Cuando yo entendí esto, dejé de quejarme y comencé a darle gracias a Dios porque tengo una herencia que nadie me la quita, amén. Una herencia eterna. Tengo el universo a mis manos. Soy parte de esa herencia de Dios. Dígale a su hermano que está a su lado: deja de quejarte. Dígaselo así: deja de quejarte, deja de lamentarte. A veces pensamos que con el lamento solucionamos los problemas. No. Tú no eres pobre. Ni el fundador de Microsoft, ni ninguno de ellos se comparará en lo rico que tú y yo somos. Dios nos hace herederos de todos los bienes celestiales. Aleluya. No importa las limitaciones que tengamos en la tierra, no importa. Yo soy heredero del Señor. Aleluya. Levanta tus manos y diga: yo también soy heredero. Yo también soy heredero. Amén. Somos herederos. Dios le prometió que ese pueblo sería heredero. Aquí vemos, ¿no es cierto? Dice el verso 11: en Cristo también fuimos hechos, ¿qué? Herederos. Herederos. Hay mucho para hablar de eso. En cuarto lugar, Dios prometió algo muy importante. En cuarto lugar, el Señor dijo que ese pueblo que le daría a su Hijo sería un pueblo exclusivo sobre todos los pueblos de la tierra. No habría ningún pueblo como el pueblo de Dios. Somos un pueblo exclusivo. Somos un pueblo escogido.
Los que estamos en Cristo. Díganle a su hermano, los que estamos en Cristo somos un pueblo escogido. Somos un pueblo exclusivo. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Hermanos de la música, hace tiempo cantábamos esa canción. Se me fueron los de la música, están por allá arriba. Allá están. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos pueblo escogido, amén. Pueblo escogido por Dios. Dios se comprometió con su Hijo que su pueblo sería su propiedad exclusiva. Y muchas cosas más, seguro que el Padre se comprometió. Menciono estas para que tengamos un pequeño sabor de lo que pasó en la eternidad. Luego el Hijo se comprometió con el Padre. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo sabían que el hombre iba a romper el pacto. Pero Dios decidió seguir adelante para tener su familia. Y hay mucho para hablar de ello, pero espero que lo poquito que diga esta mañana les dé un poco de claridad, porque la exposición de la palabra alumbra. El Hijo se comprometió, venido el cumplimiento del tiempo, a hacerse hombre como nosotros, tomar nuestra naturaleza humana. Filipenses capítulo 12, el apóstol Pablo lo resume muy bien en el versículo 5. Jesús, estando en forma de Dios, no tuvo como usurpación ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se vació a sí mismo. Y se encarnó, vino a esa tierra en la condición de hombre. Estando en la condición de hombre, se humilló a la condición de siervo, y después fue a la cruz y derramó su sangre por nosotros para adquirir un pueblo especial. Jesús se compromete, en primer lugar, a tomar nuestra naturaleza. En segundo lugar, a ir a la cruz para morir por nosotros. Hace unos días, no sé si hace 15 días o antes, no sé, mencioné que la cruz es un hermoso símbolo. No es un símbolo mágico. No es un símbolo de idolatría, de agüero. Tampoco es un símbolo para cargar de lujo en el pecho. Es un símbolo del amor, el amor de Dios. Les he dicho que una de las cosas que sueño, que pronto, en 3 meses, espero menos, terminemos la obra que está ahí. ¿Y sabe cuál va a ser lo más bello de ese edificio que está ahí? Afuera hay una cruz gigante, hermosa, que estará iluminada desde el piso hasta arriba para hablar del amor de Dios. Cristo murió en la cruz para salvarnos por su gracia y por su amor. Será un mensaje a la ciudad, será un mensaje a la comunidad que les hablará del amor de Dios. No es para prenderle velas, es para rendir la vida a Jesucristo. Amén. Y el barrio lo entenderá. Y espero que tarde o temprano toda esta área de la ciudad reconozca que Jesucristo es el Señor. Amén. Que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Lo recuerdo, lo sueño con ello. Jesús se comprometió a pagar por nuestros pecados en la cruz, satisfacer la justicia de Dios, llevar en su cuerpo la maldición que llevamos en nuestros hombros, en nuestra vida. Él pagaría por todo. Y el precio con el cual pagaría sería su sangre. El pasaje que leímos antes, por la sangre del pacto eterno. ¿A qué sangre se refiere? A la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Uno de los apóstoles, creo que es Pedro, dice que Jesús fue inmolado por nosotros antes de la fundación del mundo. Él vino para derramar su sangre por nosotros.
Interesante cuando leemos, por ejemplo, el libro de Mateo capítulo 26, versículos 26 y 28 específicamente, cuando habla de la cena del Señor, en el cenáculo, después de que les da el pan, Jesús tomó la copa. ¿De acuerdo? Y dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada para redención de muchos. Me llama la atención la palabra muchos, no de todos, de muchos. ¿Quiénes están en esos muchos? Los redimidos por la sangre de Jesucristo. Los que han abierto su corazón a Jesucristo y lo han reconocido como el Señor de su vida. Esos están entre los muchos. ¿Cuántos están aquí entre los muchos? Levanta la mano, levanta tu mano. Abraza a tu hermano y dígale, yo estoy entre los muchos por los cuales Cristo derramó su sangre en la cruz de Calvario. Entre los muchos. El hombre solo es salvo, puede vivir solamente por la sangre de Jesucristo. Los que rechazan a Cristo, los que rechazan la sangre de Jesucristo, los que rechazan el sacrificio de Cristo, no hay esperanza para ellos. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Hay una teoría por ahí del universalismo, que al fin y al cabo todos van a ser salvos. Bueno, eso no dice mi Biblia. Eso no dice la revelación. Solamente van a ser salvos los lavados por la sangre de Jesucristo. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 7, me fascina. Cuando oye la voz, estos que están vestidos de ropas blancas con palmas en sus manos, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? La respuesta más adelante dice, estos son los que han salido de persecución, de dificultades en la tierra, pero tienen una característica, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante de Dios y por eso le sirven al Señor día y noche. ¿Sabes quiénes son parte de esa esposa de Cristo? Los redimidos por la sangre de Jesucristo. Amén. Dígale a su hermano, yo estoy redimido por la sangre. Amén. Quiero que se aferren a esa verdad, que la crean con todo el corazón. Créanle a Dios. Créanle a Dios. Usted tiene vida eterna no por sus obras, sino por la sangre. Vamos a hacer buenas obras como fruto, no como causa. Las buenas obras son el fruto de una vida, de un hombre o una mujer que es como Jesús, que camina como Jesús. Y luego el Señor Jesucristo se comprometió a una cuarta cosa. Otra vez son muchas, pero menciono unas cositas nada más. Se comprometió que Él regresaría a su diestra, se sentaría a su lado y viviría siempre para interceder por su pueblo. ¿Sabes por qué necesitamos que Él interceda por nosotros? Porque mientras estamos en este mundo somos débiles. ¿Alguno de ustedes ha descubierto la fragilidad en su vida? No solamente física, emocional, espiritual, en todas las áreas. Somos débiles, frágiles. Pero el Señor Jesucristo intercede por ti y por mí. Amén. Día y noche está intercediendo por tu vida para que tú seas como Él, como Jesús. Muchas cosas más pudiéramos hablar. Pero hablemos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces se compromete a hacer algo especial. Quiero hacer una aclaración. Según la Sagrada Escritura, según palabras de Jesús, el hombre por naturaleza está alejado de Dios. Según Pablo, está muerto en delitos y pecados. Yo les decía en días pasados que un famoso cantante, a quien aprecio mucho, escribió una linda canción que a la gente le gustaba y se emocionaba y lloraba cantándola. Y decía, cuando yo estaba sin ti era como un pájaro herido. ¿Sí? Pájaro herido es lamentable. ¿Sí? Pero está herido. Y yo le decía, no es un pájaro herido, es un pájaro muerto. Es un pájaro muerto que no tiene esperanza. Es declaración de Pablo en Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Éramos hijos de ira lo mismo que los demás. Y estábamos sujetos al enemigo, esclavos del pecado.
Pero Jesús vino para darnos vida. Entonces, dice Jesús, creo que es Juan capítulo 6, verso 44, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió, no lo trae. Tú no viniste a Cristo porque tú quisiste. Tú viniste a Cristo porque un día Dios te miró y le caíste bien. ¿Le caíste bien? ¿Hallaste gracia delante de Dios? ¿Por qué? No sé, no por tus obras, te aseguro que no por tus obras. Porque todas tus obras, como dice Isaías, eran como trapos de inmundicia. Todas tus obras. Simplemente a Dios le agradó y se encariñó contigo. Aleluya. ¿No estás feliz? Que Dios te haya visto y se haya encariñado contigo. Tal vez los demás no pensaban en ti. Tal vez muchos te despreciaban. Pero Dios se agradó de ti. Y entonces el Espíritu Santo vino y reveló a Jesucristo en tu vida. Lo reveló. Y hoy crees en Cristo no porque tú fuiste inteligente y tomaste una buena decisión. Estás en Cristo porque al Padre le agradó a través del Espíritu Santo revelar a su Hijo en ti. Amén. Por eso amas a Jesús. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. Amén. Lo hizo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encargó también de convencernos de que no merecíamos la vida eterna. De convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Que lo único que merecíamos era el infierno. Pero que Dios había hecho un pacto en su Hijo. Era un pacto de gracia. Y que por su gracia nos daba lo que no merecíamos. No merecíamos el cielo, ni el perdón, ni su amor. Y nos dio su perdón, su amor, su redención, su salvación. El Espíritu Santo se encargó de convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Pero también el Espíritu Santo se comprometió a llevar a cada hombre y mujer que era convencido de que necesitaba a Cristo como su Señor, de llevarlo a la fuente carmesí para que sus pecados fueran lavados por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Hay canciones muy lindas antiguas que hace mucho tiempo no cantamos. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. ¿Comprado con qué? Con sangre. ¿Cuál sangre? La que Cristo derramó en la cruz de Calvario. Aleluya. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A Él sea la alabanza para siempre. Por su sangre. Por su sangre. Nada más. Y el Espíritu Santo nos lleva a la fuente carmesí para lavarnos. Y luego el Espíritu Santo se comprometió a algo más. ¿Sabe a qué se comprometió? A darnos su poder. A veces creemos, muchos hermanos, yo nací en una iglesia pentecostal y aprecio mucho al mundo pentecostal, al mundo carismático, y entonces hemos atribuido que tenemos que tener el poder del Espíritu Santo para hacer milagros. Y entonces cuando tiene el Espíritu Santo, entonces ora por los enfermos, le pone la mano y se caen y gritan y tal. Eso puede suceder, pero ese no fue el propósito principal de darnos el Espíritu Santo. El propósito principal de darnos el poder del Espíritu Santo era para ser testigos. ¿Pero qué es un testigo? Uno que experimenta lo que enseña, lo que ha visto, lo experimenta en su vida. Por ejemplo, déjenme leerles un pasaje muy especial. Está en Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 9 hasta el versículo 14. Dice: por eso
Desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios se haga conocer plenamente su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. ¿Cómo debemos de vivir nosotros? De manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias a Dios con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados por su sangre. Pero el punto central es, Dios nos da el poder de su Espíritu para que podamos vivir una vida que agrade a Dios. Cuando la Biblia nos habla que seamos llenos del Espíritu Santo, que vivamos llenos del Espíritu Santo, es para vivir una vida que agrada a Dios. Les pido, hermano, les comunico, les insto, les animo a que pidamos que permanentemente vivamos llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para vivir una vida que agrade a Dios. Vida llena del Espíritu Santo. Él prometió darnos el poder. Hay tantas cosas que sucedió allá en la eternidad entre el Padre y el Hijo, y eso se llama el pacto de gracia. Dos pactos, el pacto de las obras y el pacto de la gracia. Pacto de las obras se hizo en el tiempo entre Dios y el ser humano. El pacto de gracia se hizo en la eternidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo pertenezco no al pacto de las obras, pertenezco al pacto de la gracia. Aleluya. Sí. Y quiero tomar las palabras de un famoso escritor, de un famoso predicador años que decía: antes que la estrella matutina conociera su lugar, antes que de la nada Dios creara el universo, antes que el ala de un ángel agitara los vírgenes espacios etéreos, y antes de que un solitario canto perturbara la solemnidad del silencio en el cual Dios reinaba supremamente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entraron en un solemne pacto y pensaron en ti y pensaron en mí, para que fuéramos parte del pacto eterno de Dios. Aleluya. Mire a su hermano. Antes que todo fuera creado, Dios pensó en mí. Dios pensó en mí. En mí. En mí. Y planeó toda la redención para que tú y yo tengamos vida en esta hora. Amigo, amiga, según la palabra, estas personas son las que están escritas en el libro de la vida. Aquel día se van a abrir dos libros, dos tipos de libros: el libro de las obras y el libro de la vida. Los que están en el libro de las obras son aquellos que han rechazado a Jesucristo y que piensan que por obras ellos merecen el cielo. ¿Quién de ustedes ha vivido de tal manera? ¿Quién conocen ustedes, excepto Jesús, en toda la historia de la raza humana, que haya vivido sin pecado? ¿Cuántos de ustedes han vivido sin pecado? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos podemos decir yo soy pecador? Dígalo, confiéselo. Yo soy pecador. Yo soy pecador. Sí. Pero a pesar de que somos pecadores, Dios pensó en nosotros y envió a su Hijo para redimirnos. Ese día se abrirá el libro de las obras. ¿Y sabe que el libro de las obras
los que confían en las obras van a hallarse con un problema serio. El cielo está cerrado. El cielo está cerrado. Pero se abrirá otro libro, el libro de la vida. Aleluya. Y en ese libro está mi nombre escrito. Diga conmigo, en ese libro está mi nombre escrito. Está mi nombre escrito. Ahí está mi nombre escrito. Si alguien te acusa ese día, Jesucristo dirá: sí, no fue perfecto, pero yo derramé mi sangre por él y le perdoné todos sus pecados. Amén. Aleluya. Derramé mi sangre por él y tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Bendito su nombre para siempre. Amigo, no desprecie la sangre de Jesucristo. No busque justificarte por obras. Es solo por su gracia. Es solo por su gracia. Nada más. Bendito su nombre para siempre. ¿No es maravilloso? ¿No es lindo? ¿Por qué no inclinas tu rostro donde estás? Inclina tu rostro. Inclina tu rostro. Dale gracias a Dios. Dios te amó. Como dice Jeremías 31:3. Dios te amó con amor eterno. Con amor eterno te he amado. Por eso te prolongué mi misericordia. Hay otra canción que está basada en ese hermoso pasaje de Jeremías, que dice: Dios me amó con amor eterno, hace mucho tiempo se manifestó, me prolongó su misericordia y sobre la roca me edificó. Dios nos amó con amor eterno. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos.